El próximo presidente de Colombia deberá definir el futuro energético del país. Solo queda gas para 5 años y petróleo para 7. Los proyectos de exploración están prácticamente parados y en medio de la incertidumbre. Las empresas que aún subsisten dicen estar ahogadas por los impuestos. El sistema eléctrico enfrenta una crisis que nos podría devolver a la época del apagón de hace 34 años. La demanda de energía es cada vez mayor y para millones de colombianos las tarifas se volvieron impagables. 100 o 100 y pico, 200.000 pesos además. Nos toca hacer nuevos hábitos para poder ahorrar la luz. Bajar los tacos, apagar las luces. Todos como merecemos este derecho, ¿no? ¿Qué tienen en mente los que aspiran a gobernar Colombia para enfrentar esta tormenta perfecta? ¿Van a facilitar nuevos proyectos de exploración o se la jugarán por las energías alternativas? ¿Piensan importar más gas para cubrir la demanda? ¿Tomarán medidas como eliminar subsidios en los recibos de energía? ¿Cómo enfrentarán el cáncer de la minería ilegal que carcome al país? ¿Cómo protegerán a la empresa estatal más importante? En vivo, desde el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, los candidatos presidenciales enfrentan las preguntas sobre uno de los temas más cruciales para el presente y el futuro del país. Bienvenidos al debate Colombia decide su energía, en alianza con Naturgas, la Asociación Colombiana del Petróleo, Andesco, ANDEC, Asociación Colombiana de Minería y la ANDI. Son las 7 de la noche, 2 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva cita con la democracia. Estamos en Colombia Decide 2026. Ana Milena, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, con energía. Con energía y con público. Porque estamos hoy aquí en un debate crucial para Colombia. El debate de Colombia decide su energía, que se emite en vivo desde el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Estamos aquí en la asamblea de Naturgas, con todos los gremios del sector energético. Bueno, Juan Roberto, como ustedes lo acaban de ver al inicio de esta transmisión, si hay un tema crucial que deberá asumir y enfrentar el próximo gobierno, es el energético, con todas las aristas que esto implica y todas las decisiones que se van a tener que tomar. Les damos la bienvenida a ustedes, pero también a los candidatos que nos acompañan esta noche. Hace unos días realizamos el sorteo con sus campañas y están ubicados en el orden en que quedaron ese día, de izquierda a derecha. Saluda a la candidata Claudia López, al candidato Sergio Fajardo, a la candidata Paloma Valencia y al candidato Roy Barreras. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación de Noticias Caracol. Una rápida aclaración. A este debate invitamos a los candidatos que van punteando en las encuestas. Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable. La prohibición del fracking, la profundización de la transición energética con energías renovables, las economías verdes y la reducción en 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están en su propuesta de campaña. También invitamos al candidato Abelardo de la Espriella, quien nos aseguró que por motivo de agenda no podría asistir. También una lástima que no hubiera asistido, para que nos hablara de sus propuestas de sí al fracking, sí a la exploración, sí a la explotación responsable, sí a la protección de los páramos, transformación del sistema eléctrico para bajar las tarifas en ese servicio. Invitamos a todos a la siguiente reflexión. Dicho lo anterior, Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía y con Colombia. Quien aspira a gobernar a este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública, se ejerce también cuando se confrontan las ideas. Así que gracias a los que nos acompañan esta noche y gracias también al Noticiero del Senado, su presidente Heridio García, por cedernos muy amablemente este espacio. Este Noticiero del Senado será transmitido después de última edición de Noticias Caracol y contarles que estamos en todas nuestras plataformas digitales, en Noticias Caracol en vivo, en nuestro nuevo canal de negocios Dito, también en Blue Radio. Arrancamos. Mire, la primera pregunta en el orden que está establecido, pues entre comillas, excúsenme la expresión, candidatas y candidatos, no tiene que ver con el tema, pero sí mucho. Nos hemos visto en muchas ocasiones, en debates, en entrevistas, hemos trasejado mucho en esta campaña, está larga. Ya tuvimos consultas, hay los 3 ganadores de consultas aquí en este debate, y ha surgido siempre una palabra, y nos la han escuchado a nosotros en Colombia Decide, con ustedes, la confianza en la democracia, resquebrajada, herida, en medio de tantas dificultades y circunstancias. Para las personas que están aquí, que manejan un sector clave de la economía nacional, la confianza es fundamental para hacer negocios y para decidir inversiones, pero también hay que pensar
en otro país que cree que la confianza se construye construyendo otro modelo económico, sin minerales, sin hidrocarburos, sin combustibles fósiles, de lo cual ya hablaremos. Pero antes quiero arrancar una reflexión rápida de 1 minuto cada uno. ¿Cómo piensan como presidente o presidenta reconstruir la confianza en nuestra democracia? Doctora Claudia López. Querido Juan Roberto, amigos todos y a los televidentes que nos ven, mil gracias por este debate de la democracia. A Paloma, Sergio y Roy, gracias por venir. Quien nada teme, pone la cara y debate. Yo tengo plena confianza en la democracia colombiana, en que los ciudadanos van a contrastar las propuestas, van a decir que le conviene a su familia, a sus hijos, a su comunidad y a su región. Yo estoy segura que la registraduría está haciendo el mejor esfuerzo posible por garantizar que todos podamos votar libremente, al igual que la fuerza pública. Nuestra democracia no es perfecta, nunca lo ha sido, pero a lo largo de los últimos 40 años ha mejorado. Hemos superado a Pablo Escobar, a los carteles, a los paramilitares, a las FARC. Hoy tenemos desafíos muy distintos. En este tema que nos ocupa, el desafío, en mi opinión, de tener energía barata, sin apagón y tan limpia como se pueda. Eso es lo que le conviene al bolsillo de las familias, de los hogares y de las empresas de Colombia, y aquí vamos a explicar cómo lo vamos a lograr. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctor Sergio Fajardo. Buenas noches, un gusto saludar. Discúlpeme que llegué tarde, me acabo de bajar del avión. Lo tengo que decir de una manera muy breve. Yo soy, y lo que nosotros representamos, hijo de la Constitución del 91, donde un acuerdo nacional, donde Claudia estuvo participando, se convirtió en una carta que nos ha permitido participar a muchas personas que estábamos por fuera de la estructura política. Hoy nosotros, como campaña, estamos el próximo lunes presentando un comité para conseguir firmas para cuidar a la Constitución de Colombia. Y la mejor forma de hacerlo es respetarla, y cada uno de nosotros tiene una trayectoria, cómo se ha comportado, cómo se respeta la separación de poderes, las oportunidades que esa misma Constitución nos da para reformarla con mecanismos que están dispuestos para que nosotros trabajemos. Es una actitud, es una forma de gobernar, es una forma de tratar al diferente, es una forma de construir en nuestra sociedad. Entonces, como hijo de la Constitución del 91, como representante de la Constitución del 91, la vamos a defender y el próximo lunes inicia nuestra recolección de firmas. Gracias. Doctora Paloma Valencia. Buenas noches a todos, qué alegría estar aquí. Vea, la democracia lo que necesita es confianza. Y no hay confianza cuando estamos ante la mayor crisis en la salud que hemos vivido en la historia reciente de Colombia y nos nombran 2 personas que están acusadas de corrupción. Yo creo que aquí los colombianos tenemos que entender que esto es lo que daña nuestra democracia. Para defender la democracia hay que producir resultados, hay que lograr que los colombianos vean que la política sí transforma el mundo, hay que recobrar el valor de las instituciones, hay que defender los contrapesos, por supuesto, nuestra Constitución del 91, pero sobre todo hay que tener gobernantes que entiendan que este es un país que no tiene que promover odios, que este es un país que tiene que buscar que todos quepamos, un país donde cada uno suma lo que tiene, un país y una Colombia más grande que es la que nos merecemos. Doctor Roy Barreras, usted cierra esta ronda. Gracias, Juan Roberto, a los organizadores, Naturgas, gremios, a los candidatos y a los televidentes. Usted ha expresado la palabra clave, confianza. Este es un espacio de expertos. La gente sabe aquí lo que hay que hacer para evitar un apagón, porque vamos a tener dificultades con el Niño, porque los embalses van a estar apenas al 12%, porque se ha ralentizado, se ha paralizado la explotación de gas, porque tenemos problemas en el sector eléctrico, porque el sector petrolero también ha estado paralizado, porque Colombia no ha decidido ser un país minero. En fin, hablaremos de lo que hay que hacer porque sabemos hacerlo. Pero mi pregunta inicial para la confianza es para los televidentes y los colombianos. Cualquiera que sea su predilección sobre por quién pretenden votar, pregúntense si esa persona es capaz de generar confianza y unidad del país. Primero, pregunten si es capaz de resolver los problemas, si sabe el oficio, pero aún sabiéndolo necesita unir al país para que un país dividido y fracturado no haga el país ingobernable. Esa es la pregunta. Confianza y unidad es la clave.
Izquierda a derecha, saludo a la candidata Claudia López, al candidato Sergio Fajardo, a la candidata Paloma Valencia y al candidato Roy Varela. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación de Noticias Caracol. Una rápida aclaración. A este debate invitamos a los candidatos que van punteando en las encuestas. Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable. La prohibición del fracking, la profundización de la transición energética con energías renovables, las economías verdes y la reducción en 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están en su propuesta de campaña. También invitamos al candidato Abelardo de la Espriella, quien nos aseguró que por motivo de agenda no podría asistir. También una lástima que no hubiera asistido, para que nos hablara de sus propuestas de sí al fracking, sí a la exploración, sí a la explotación responsable, sí a la protección de los páramos, transformación del sistema eléctrico para bajar las tarifas en ese servicio. Invitamos a todos a la siguiente reflexión. Dicho lo anterior, Noticias Caracol reitera que realizar este tipo de debates es una responsabilidad con nuestra audiencia, con el país y con la democracia. Asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía y con Colombia. Quien aspira a gobernar a este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública, se ejerce también cuando se confrontan las ideas. Así que gracias a los que nos acompañan esta noche y gracias también al Noticiero del Senado, su presidente Herido García, por cedernos muy amablemente este espacio. Este Noticiero del Senado será transmitido después de última edición de Noticias Caracol y contarles que estamos en todas nuestras plataformas digitales, en Noticias Caracol en vivo, en nuestro nuevo canal de negocios Dito, también en... Hablamos ahora de fracking. Esta pregunta específica es para la doctora Claudia y abrimos el debate. Mire, terminamos hablando de política, inevitable. Soberanía energética. Y ahí hay un tema muy grave, tal vez lo mencionó la doctora Paloma, todos, pero lo mencionó particularmente, y es el tema, usted también al arranque, doctora Claudia, ¿qué hacemos para otra vez buscar petróleo, explorarlo? Yo estaba aquí viendo las cifras, las veíamos preparando el debate, 3.4% del PIB lo genera esta industria. Una industria que para muchos hay un sector del país y del mundo que dice hay que dejar de depender del petróleo. Dice, no hay que dejar el petróleo, es dejar de depender de él, dicen los ambientalistas. Colombia suscribió el Acuerdo de París y hay un tema muy grueso ahí, que es que el mundo también está buscando no depender de las energías o combustibles fósiles. Hay un tema clave que es el fracking, doctora Claudia. Usted dice hay que hacerlo, ¿cómo se hace? Para que la gente nos entienda, ¿por qué estamos en este lío? Vuelvo, insisto, porque se paró la exploración de petróleo y gas. Y dependemos de eso para tener energía barata. Entonces estamos importando y teniendo energía más cara. Hay muchas formas y técnicas de explorar petróleo y gas. Una de ellas se llama fracking o fracturación. Es una técnica que tuvo muchos riesgos ambientales hace 20 años, pero que ha evolucionado muchísimo. ¿Qué propongo yo muy en concreto? Yo no estoy de acuerdo con Paloma que dice, no, hagamos fracking, como sea. La geología colombiana es bien peculiar, tenemos 3 cordilleras, tenemos el 46% del territorio en conservación. ¿Qué ha dicho el panel de expertos? ¿Qué dice Ecopetrol? ¿Qué dice la USO, el Sindicato de Trabajadores? Hagamos 2 pilotos concretos de fracking en Puerto Wilches, Santander, con licencia ambiental, con acuerdo con la comunidad. Y si vemos que nos funciona, entonces podríamos tener esa técnica que ha producido gas muy barato. Entonces Estados Unidos, óiganme la bobada que estamos haciendo, usa fracking porque mejoró su tecnología, disminuyó el riesgo ambiental. Produce gas baratísimo, por eso es más desarrollado, tiene más trabajo, mejor ingreso. Y nos vende ese gas carísimo. Y nosotros decimos aquí que no hacemos los pilotos de fracking. Eso no tiene sentido. Eso no es ambientalismo, eso es falta de sentido común para la gente que no le alcanza el bolsillo. Pero déjame decir una cosa adicional. Esto que está viendo la gente es exactamente en lo que se ha convertido esta campaña. Un concurso de barras bravas. Y de eso no se trata gobernar. Yo en eso estoy de acuerdo con Sergio, porque la diferencia entre Sergio y yo es que nosotros sí hemos gobernado y por eso sabemos que es difícil, que hay que tener gente decente, que hay que anticiparse, que hay que planear y que esto no es con aplausos o chiflidos, sino con soluciones concretas para la gente. Sí, aquí, pero permítame no le diga barras bravas al público, que aplaude con alegría cuando ve ideas buenas. Ya vamos las a barras bravas están en las bodegas, no están aquí. Sí, candidato Roy, justamente vamos a abrir el debate y hay varios temas alrededor de este.
Y es, de un lado, las licencias ambientales que usted mencionaba, pero que tienen muchas trabas, son procesos largos, lo estamos viendo hoy. Los contratos de exploración, de 282 contratos, solo 91 realmente están en exploración. Entonces, para abrir el debate, de autorizar proyectos alrededor del fracking, ¿eso lo harían desde el primer año de gobierno? ¿Quién quiere arrancar? Arranque usted rápidamente. Hay 210 proyectos de distinta naturaleza que están hoy bloqueados por el licenciamiento social, ambiental, consultas previas. Sí. Eso hay que destrabarlo y eso se llama gobernar. Gobernar es dialogar, conversar, ir con las comunidades, con los productores, con todos los actores de un sistema. Yo he dicho que gobernar es fácil en la medida en que se pueda unir un país alrededor de propósitos comunes. ¿Quieren los televidentes, los colombianos, un apagón? No. ¿Necesitamos gas? Sí. Hay que apelar a fuentes convencionales, también a las no convencionales, que hay tecnología moderna, por supuesto, para hacer fracturación horizontal, que no se conocía hace 20 años. Y también hay que ir... Gracias, doctor Roy. Es que si no... Hay que ir por las fuentes de energía. Déjeme decir una cosa, Juan Roberto. Señor. Hay que tomar una decisión. Este país es un país minero y rico, y hay que sacar la riqueza de la tierra para que las neveras colombianas no estén vacías. Gracias. Mire, no es que vamos a hacer fracking sin hacer nada, pero la propuesta de hacer los pilotos quiere decir que por allá en el 29 vamos a poder decidir si hacemos fracking o no. Claro que no, Claudia. Necesitamos hacer fracking para que este país no pierda plata ni se quede sin energía. Y eso no significa que no cuidemos el medio ambiente. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Una ordenación del territorio. Hay sitios en el Amazonas donde son santuarios, nuestros páramos, donde no vamos a hacer nada. Pero hay muchos sitios donde sí lo podemos hacer y la compensación ambiental no puede ser simplemente la inversión aquí al ladito. Tenemos que lograr que el sector ambiental participe, como lo logré yo en las regalías de manera definitiva, para que con el petróleo salvemos el Amazonas, para que con el petróleo salvemos los parques nacionales de Colombia, para que con el petróleo podamos decirle a los colombianos que el proyecto de una Colombia que protege el medio ambiente se puede hacer realidad, porque el discurso de conservación cuesta, se necesita brigadas móviles, helicópteros, control satelital y todo eso lo vamos a financiar con las regalías del petróleo. Doctor Fajardo, ¿quiere cerrar este bloque? Porque hoy con pregunta para usted. Mire, hay que entender la naturaleza de nuestro territorio y no se puede asimilar lo que ocurre con fracking en otros países como en la Argentina, en Vaca Muerta o en los Estados Unidos en ciertas partes con lo que tenemos nosotros en el Magdalena Medio. Si usted mira la foto desde arriba, el Magdalena Medio es verde y nosotros tenemos, y para eso está la ciencia, y la ciencia tiene mayor velocidad y hay un conocimiento acumulado, pero vamos a respetar la ciencia en este país, ciencia que este gobierno acabó, pero hay que hacer los pilotos, yo estoy de acuerdo con eso, se pueden hacer bien hechos y cuando lo hacemos bien hecho después exploramos si se puede hacer. Esa es la fórmula, es sencilla y hay que ser responsables, esa es la mejor responsabilidad, un conocimiento científico, la palabra que se utiliza mucho, gobernar con evidencia, pues ahí está la evidencia que no la tenemos hoy. Además, Juan Roberto, para que la gente tenga una cosa clara... Para cerrar este bloque, para la pregunta... Aún haciendo los pilotos, ¿qué es lo que ha recomendado? La ciencia, los comités científicos y la USO y Ecopetrol. Haciéndolos desde el primer día, lo quiero decir con toda claridad, los pilotos de fracking hay que hacerlos y crucemos los dedos que nos sirvan porque nos daría gas barato. Pero no va a ser una solución de corto plazo. Como lo explicaba Sergio, en el corto plazo vamos a tener que importar gas barato y regasificarlo. Vamos a tener que abrir otra vez rondas exploratorias. El orgullo de Colombia no es ser un país petrolero. El orgullo de Colombia es ser el país más biodiverso del mundo. El 46% de su territorio es así y lo tiene que conservar y proteger. Y desarrollar en el resto del territorio, con responsabilidad ambiental y social, todas las fuentes de energía, no solo petróleo, gas, viento y sol también. Esta tiene que ver con el sector de la minería. La Asociación Colombiana de Minería, nos decían sus expertos, su presidente y su equipo, que vive una paradoja. Colombia necesita minería o minerales para la transición energética y la regulación en Colombia, además de todo lo que ha pasado en los últimos años, la tiene frenada. En el caso, doctor Sergio Fajardo, su respuesta, ¿qué haría? ¿Cómo destrabaría la regulación para que la minería vuelva a tener contratos serios, estables y atractivos? Pero también, Juan Roberto, para agregar la posición ambientalista. Claro, que ahí hay un tema también importante y es clave. Ustedes lo han mencionado acá, qué bueno que lo dice Ana Milena. Colombia suscribió, fue sede de la COP16. La semana entrante habrá en Santa Marta, en la ciudad vecina del Caribe, una cumbre mundial donde van a estar expresidentes, líderes mundiales, diciendo no dependamos de los combustibles fósiles.
El mundo va hacia otro lado. ¿Cómo nos movemos en ese malabarismo tan complejo? Doctor Fajardo. Pero lo primero que yo quiero empezar a decir es que la palabra ambiental no es una contradicción con el desarrollo de nuestro país. El desarrollo de Colombia tiene que ser sostenible, tiene que ser sustentable, y se puede hacer sostenible y sustentable, y se puede hacer exploración de la minería. El conocimiento riguroso de nuestro territorio, la capacidad de interactuar con las comunidades donde está esa riqueza, que tenemos que incluirlas porque son comunidades que nunca han recibido o muy poco han recibido de los beneficios que puedan tener esos minerales, y simplemente hacerlo de manera juiciosa, transparente, y nosotros lo podemos hacer, pero repito, tiene que ser, dentro de otras cosas, asociado con un mundo de la legalidad, porque ya que estamos hablando de minería, por ejemplo, la minería del oro es una gran riqueza que tiene nuestro país. El 80% del oro que sale de la minería que se está yendo a enriquecer a las mafias que nosotros tenemos. Entonces Colombia nos toca rigor, conocimiento, conciencia ambiental, entender las comunidades y legalidad para poder hacer nuestro trabajo. Es la fórmula. Abrimos el debate sobre este tema, Ana Milena. Sí, Juan Roberto, porque hay una fuerte oposición justamente a la minería del carbón. Sin embargo, ANDEC nos ha dicho que esto involucra a 130.000 familias, aporta cerca del 1% del PIB y ayuda el 19% de la demanda nacional de electricidad. Es decir, es un aliado en momentos de crisis, por ejemplo, en el caso de las térmicas cuando baja el agua en los embalses. Entonces, este actual gobierno ha dicho que no más carbón, que más turismo. Para abrir el debate, ¿ustedes creen que esta es una solución a propósito de cómo puedan convivir estos dos sectores? ¿O tal vez no? Doctor Roy, luego la doctora Paloma. Ana, Juan Roberto y colombianos, hay que tomar la decisión de que Colombia es un país minero. Sí, se puede hacer minería sustentable, con protección ambiental, claro que sí. Tenemos reservas de cobre parecidas a las del Perú, a las de Chile. Solo estamos hoy licenciando el 2.3%. Podemos sacar la riqueza de la tierra para que la gente tenga con qué comer, vivir, fertilizantes baratos, agroindustria, inclusive el carbón. Hay que construir 1 millón de viviendas. ¿Puede hacerse sin carbón metalúrgico? No, hay que garantizar que se pueda construir esas viviendas, que haya acero, que haya carbón, inclusive carbón térmico con gas sintético. Siempre hay maneras de aprovechar la riqueza de la tierra cuidando el medio ambiente. Doctora Paloma. Vea, yo lo que creo es que aquí tenemos que lograr ordenar el territorio. Hay sitios que son santuarios donde no vamos a hacer nada, y hay sitios donde tenemos que generar las compensaciones adecuadas, y que tenemos que lograr también que haya inversión en las comunidades, y pues estamos dispuestos a salir de parte de los recursos que paga la minería a la nación para que sean inversiones que se hagan por obras, por impuestos en las comunidades, que permita que esas comunidades vivan bien. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que pensar que el mundo está buscando unos minerales críticos que Colombia tiene. Es un pecado que un país que necesita inversión, que necesita superar la pobreza, que necesita empleo, no lo vaya a hacer. Yo sí estoy convencida que lo podemos hacer de manera sostenible, cuidando el medio ambiente y con inversión real en las comunidades colombianas. Doctora Claudia, para cerrar este debate. Sin duda, Colombia, país, además de ser un país agropecuario y biodiverso, pues es un país minero. Y la verdad, las comunidades lo saben. Aquí la diferencia no es si vamos a hacer minería o no, es si la van a hacer los criminales, sometiendo a la gente con mercurio, destruyendo todo y robándose la plata porque no pagan impuestos sobre decir ni regalías, o si la vamos a hacer con licencia ambiental y pagando impuestos para la inversión social. Pero a los gremios que están aquí presentes, que nos hemos visto muchas veces antes, yo creo que una de las maneras de incorporar a las comunidades, que les hemos dicho que la minería, que el carbón les va a traer desarrollo, más carbón que el de La Guajira, todavía no tienen agua. Sí. Entonces yo sí creo que es hora de pensar un mecanismo distinto a propósito de construir confianza con las comunidades. ¿Por qué no involucramos a las comunidades en los proyectos en los que va a haber inversión pública y privada como socias de esos proyectos? Internalizamos el licenciamiento social, que también reciban utilidades, que puedan invertir eso en inversión social real de sus territorios, además de las obras por impuestos y además de las regalías, para que las comunidades no dependan de los políticos corruptos, nacionales y regionales, que se han robado la plata de las regalías. Doctora Claudia, gracias. Utilidades directas y hacer minería bien hecha con empleo y licenciamiento ambiental. El bendito y tiempo. No con criminales. El bendito tiempo. Que controlar la intervención de Claudia. No, bendito tiempo. Me quedan unos segunditos, doctor Fajardo, para este tema. 20 segundos. Mire, ya lo dije, repito. Yo he tenido la experiencia como gobernador de mi tierra en Antioquia, donde tenemos todo tipo de minería, tenemos todo tipo de ilegalidad, y cómo uno llega a un territorio para encontrar a unas comunidades, sabe cuál es la historia de cada una de esas comunidades, dónde están los títulos mineros, la necesidad de la legalidad, la articulación para perseguir la criminalidad. Así es como se hace. Es fácil decirlo, como lo estoy diciendo yo acá, dificilísimo para implementarlo, porque detrás de todo esto hay una corrupción monumental escondida detrás de los papapitufos. Estamos en el debate Colombia decide su energía en el marco de la Asamblea de Naturgas. Un recordatorio muy importante. Los gremios que nos han ayudado a plantear las preguntas a los candidatos, todos con su equipo técnico, con sus presidentes. Por supuesto, Naturgas, el tema del gas y de muchos asuntos más del sector energético. Andesco,
el tema de los servicios públicos, los subsidios y las tarifas, ANDEC, todo este que vimos ahora del sistema eléctrico, la Asociación Colombiana de Empresas de Petróleo y Gas, Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, todo el que acabamos de hablar, que es fundamental el tema de los hidrocarburos, la Asociación Colombiana de Minería, también lo hablábamos hace un instante, y la ANDI, a través de su división que tiene que ver de los asuntos energéticos. Estamos en un cierre muy rápido para decirles a nuestros televidentes que a esta hora son bastantes en la pantalla abierta y en todas las plataformas digitales, que vamos a hacer un cierre de nuestra transmisión en la pantalla abierta, que en una reflexión final de cada uno, cortica, prométame que cortica, y seguimos en todas nuestras plataformas digitales porque nos falta el tema fiscal, la plata y el tema, petróleo. Y el tema mundial. También. Mire lo que estamos viviendo. Sí, señor. Entonces, ese mensaje de cierre de unos 20-30 segundos sobre minería ilegal, el 80% que se exporta hoy es proveniente de la minería ilegal, es un crimen de enormes dimensiones que afecta al medio ambiente, pero también a la gente. En esta ronda, Juan Roberto, iniciamos con Paloma ese mensaje de cierre. Sí, y ese mensaje con esas imágenes, señores sí, candidatos y señoras. El país del impacto desbordado por ese crimen que está alimentando la guerra en Colombia. Doctora Paloma. Nosotros lo que queremos es que los pequeños mineros, los artesanales, los podamos agrupar con empresas privadas o públicas para que puedan hacer las inversiones, tener esos recursos y tener esa capacidad de trabajo, pero protegiendo el medio ambiente y ser implacables contra la minería criminal. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Colombia está lista y las mujeres estamos listas. Y llega el tiempo donde la historia de Colombia, ese futuro que podemos escribir, lo podemos escribir con la letra de las mujeres y en la tinta de todos los colombianos, en una Colombia en que quepamos todos, más grande. Doctor Roy Barreras. Hay que formalizar el oro, hay que perseguir los ejércitos mafiosos, el Estado tiene que recuperar el control del territorio y hay que acabar con la vagabundería de que partes importantes de Colombia sean dominadas por ejércitos criminales. Pero quiero contarles algo fuera de cámaras que ustedes no vieron. Mientras estaba la pausa, conversamos aquí los cuatro y conversamos con tranquilidad. Sí es posible el diálogo en Colombia, aunque estemos aquí en una burbuja, porque ustedes habrán visto que cada uno de los que está aquí sabe lo que hay que hacer, pero podemos hacerlo con un país dividido, polarizado y con extremos. Ese es el verdadero reto, evitar que Colombia se divide y se fractura en los extremos. Unidad y confianza, un gobierno que le dé garantías a todos y a todas. Doctora Claudia López. Querido Juan Roberto y amigos todos, gobernar es difícil, como dice Sergio, pero requiere cero corrupción, cero. Trabajar con la gente en el territorio, enfrentar a esos criminales que destruyen no solo el medio ambiente, sino su vida, que matan a sus hijos, que envenenan los ríos en los que ustedes pescan, las tierras en las que ustedes siembran. Lo que necesitamos en Colombia es unirnos. Al uribismo ya lo vimos gobernar con división, con falsos positivos, con corrupción. Al actual gobierno lo vimos hacer reformas sociales importantes en un mar de corrupción, división, polarización, sectarismo. Gobernar bien a Colombia con soluciones para la gente es lo que yo sé hacer. Lo hice como alcaldesa de Bogotá y lo voy a hacer como primera mujer presidenta de Colombia. Cierra el doctor Sergio Fajardo. Yo creo que más de uno de ustedes ya me conoce. Son varias campañas. Pero estoy acá porque represento una generación que nació de la Constitución del 91 y cree que este país empieza a transformarse si transformamos la forma de la política. Si somos capaces de romper con esa polarización permanente, la agresión, el insulto, porque hemos demostrado que se puede gobernar, que se puede transformar esta sociedad, que se puede tener principios para derrotar a los corruptos. Yo los quiero invitar a que nos den la confianza, a que nos den la oportunidad de dirigir este país. La hemos luchado y nos hemos mantenido coherentes, firmes, consistentes, respetando pero construyendo en Colombia. Muchas gracias, denme la oportunidad. Muy bien. Sí, señor. Terminamos por ahora nuestra señal abierta, pero seguimos en Caracol en vivo. Y a todos, gracias por estar conectados. Ya nos conectan. Somos YouTube. Segunda tendencia en las redes sociales. Síganos porque vienen 3 temas cruciales para cerrar este debate. Colombia decide su energía. Hay un tema, y abro el debate con ustedes, señores y señoras candidatas, que es el gran dilema en medio de este tema que ustedes han tocado y que gracias de verdad porque vemos que se han preparado para poder atender las preguntas en un asunto que las preguntas además son de los expertos. El gran dilema es el siguiente. Colombia, el próximo presidente le va a tocar asumir un hueco fiscal gigantesco. Aquí nos decían que cerca de 115 billones de pesos, es decir, el gran déficit fiscal del Estado. Pero en buena medida el sector energético de los hidrocarburos está hasta aquí de impuestos. Pagan, me corregirán los que están acá, cerca del 80% en impuestos, los más altos del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos este malabarismo? ¿Cómo logramos bajar los impuestos para que sea una industria atractiva, pero a la vez que eso no genere un boquete gigante en las finanzas de la nación? Doctora Claudia, arranquemos en ese orden. Pues justamente una de las cosas de las cuales se enorgullece este sector es con el pago de impuestos y la contribución económica y de empleo que tiene. Esta es una industria muy rentable, de alto impacto. Yo creo que el tema no es tanto
bajarle los impuestos con toda claridad, sino darle seguridad jurídica, darle seguridad tributaria, que no se los vamos a andar subiendo y cambiando todo el tiempo, que no vamos a andar parando la exploración, que vamos a hacer los pilotos de fracking, que sí vamos a explorar gas, que sí vamos a explorar petróleo, que vamos a seguir con las energías renovables porque lo uno no es enemigo de lo otro, que en el 46% del territorio que es de conservación, protección y parques naturales no vamos a hacer exploración, pero en el otro 54% vamos a combatir la criminalidad porque a la gente lo que le sirve es trabajar para empresarios legales y decentes que pagan impuestos y no para criminales con fusil. Esas reglas claras, que es lo que más piden. Lo que más piden los empresarios de este sector y de cualquier otro sector. Pero este sector ha sido particularmente agredido por este gobierno, porque se inventó la teoría de que el petróleo y el gas es enemigo. No, no es enemigo. Es lo que nos permite tener energía barata, industrializarnos, generar empleo, tener esos impuestos para hacer inversión social. Pero yo sí creo, se los he planteado y voy a insistir en eso, que saldar la enorme desconfianza que tenemos con las comunidades implica pensar en mecanismos no solamente de alianzas públicos-privadas, de rondas, sino también de alianzas público-privadas comunitarias, que las industrias construyan relaciones directas con las comunidades para destrabar los proyectos, en lo social, que nosotros lo destrabaremos en lo técnico, legal y ambiental. Muy amable. Doctor Sergio Fajardo. 7 de agosto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Inmediatamente tenemos el problema de la seguridad. Fortalecer la fuerza pública para poder construir la paz en este país. Inmediatamente trabajar sobre los planes Catatumbo, Chocó, Cauca. Enfrentar la extorsión, que es el principal cáncer que tiene hoy Colombia, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Al mismo tiempo tenemos la crisis de la salud. La cantidad de billones que están, buena parte de eso se han perdido por corrupción. El tema energético que ya hemos conversado acá. Entonces, lo que voy a hacer yo es, nos vamos a sentar, por supuesto los vamos a convocar y les decimos, la cuenta es esta, mire lo que vamos a hacer aquí, ¿vale tanto? Tenemos que clarificar esto, ¿vale tanto? Y nosotros vamos a tener que juntarnos para decidir cómo vamos a aportar todos, porque aquí todos ponemos que poner para poder superar esta crisis que, como dije al comienzo, nos lleva a una confrontación social si quedamos en uno de estos extremos que no nos imaginamos lo que puede pasar en nuestro país. Para destruir es fácil, para agredir es fácil, para coordinar, garantizar que las inversiones se hacen, darle la seguridad que hemos dado gobernando, porque es que yo he gobernado y hemos demostrado qué significa la transparencia en un gobierno y cómo todos podemos ganar, pero todos vamos a tener que poner. Ese es el reto que tiene Colombia hoy. Hablemos directamente acerca de lo que tiene que hacer nuestro país. Doctora Paloma Valencia. Este país lo vamos a recibir con 5 bombas que están básicamente contando su tiempo para explotar. Obviamente la de la salud, que requiere una intervención inmediata de compra de medicamentos y desatrasar las 10 millones de atenciones que tenemos represadas. Tenemos la segunda bomba, que es la de seguridad, donde tenemos exponencialmente creciendo el terrorismo, el secuestro, los homicidios, y hay que recuperarla, robusteciendo la fuerza pública y trabajando con las comunidades. Tenemos, por supuesto, la energética de la cual hemos hablado, tenemos la de las finanzas públicas de la cual estás hablando y la de corrupción. Todas hay que desactivarlas, pero nosotros sí nos proponemos bajar los impuestos, eliminar el impuesto de patrimonio, generar confianza, garantías para que todo el mundo vuelva a invertir. Y yo le pido al sector privado de Colombia que el 7 de agosto que ganemos la presidencia no se pongan a pensar si nos va a ir bien o no. Inviertan en Colombia, crean en este país, porque el milagro se realiza si todos confiamos en que vamos a salir adelante, y estoy segura de que así va a ser. Doctor Roy Barreras. El problema está, repitamos, en confianza. Por supuesto, usted preguntó cómo hacer para cerrar el déficit fiscal, cómo hacer para pagar la deuda al 14% de los TES afuera, cómo hacer para que vuelvan a creer en Colombia los inversionistas. Se ha disminuido en un 61% la inversión en minería, por ejemplo, 8 petroleras se han ido en los últimos años. Hemos dejado de percibir entre 40 y 50 billones de pesos de recaudo porque el sector mineroenergético petrolero es responsable entre el 20 y el 32% de los ingresos corrientes de la nación. Es decir, estamos perdiendo la riqueza por falta de confianza. Y yo lo que les pregunto es esto. Si uno de los extremos, quiero insistir, gana aunque sepa lo que hay que hacer, porque hay unos que no saben lo que hay que hacer, pero supongamos que sepa lo que hay que hacer, ganase, y hay una oposición feroz del otro lado, ese gobierno es inviable. O porque tenemos 4 años de conflictividad social violenta, o porque tenemos parálisis de la economía por falta de confianza, bloqueo institucional, bloqueo en el Congreso. No ha ocurrido eso, no está dividido el país, lo saben. El grave riesgo de Colombia es que le apueste a esos extremos que se han generado porque se ha sembrado odio de lado a lado, porque se promete meter presos a los presidentes y a los expresidentes, y detrás de ellos hay millones de colombianos, y entonces la gente odia, tiene rabia y tiene miedo.
No hemos decidido el presidente aún y no debe decidirse por miedo, odio, rabia, sino con aquel que sea capaz de generar confianza y garantías para todos y sepa gobernar. Ustedes no se suben en un avión si el piloto es un payaso o un aprendiz o el que más grita, sino un piloto que sepa, que conozca y que sea capaz de darle confianza a todos los pasajeros. Elijan un presidente que sea capaz de generar esa confianza y sea capaz de unir al país como lo hemos hecho en distintas ocasiones. Y el siguiente tema, me excusan la expresión, sí que es un chicharrón grande, pero grande. Sí, señor. Pues vamos a hablar de la joya de la corona, ¿no? De la joya del Estado, de Ecopetrol. Porque pues seguramente no tendremos el tiempo para hacer todo el contexto de la cantidad de problemas que tiene hoy esta importante empresa para el Estado. El caso es que hoy produce menos. ¿Cómo devolverle ese brillo a esta joya que tenemos en nuestro país? ¿Cuál sería esa primera instrucción para recuperar esta compañía? Muy bien. Señor Fajardo, candidato Fajardo. Sergio Fajardo, arranca esto. Lo primero que tenemos que hacer en Colombia es barrer los corruptos. El señor Roa hace rato que se tuvo que haber ido de Ecopetrol. El costo que le ha significado a nuestro país es gigantesco. De nuevo, respetar el gobierno corporativo. Nosotros necesitamos más que Ecopetrol. Ecopetrol tiene que crecer más, tiene que ser precisamente la empresa insignia de nuestro país para generar la riqueza que necesitamos para atender las desigualdades sociales profundas que tiene Colombia. Pero eso va asociado con un presidente que respeta la Constitución, que tiene una palabra que a veces fastidia, un comportamiento ético, la transparencia como forma de actuar. Por eso repito, la experiencia no la regalan. Gobernar, voy a volver a utilizar esta expresión, es muy difícil y va a ser más difícil todavía y no podemos quedarnos atrapados en la confrontación que estamos y nosotros tenemos la capacidad para organizar Ecopetrol, como organizamos a EPM y como se puede hacer de Ecopetrol la mejor empresa. Sin corruptos lo logramos. Doctora Paloma Valencia. Ecopetrol necesita recuperar su gobierno corporativo, esto es, tener personas que no están al servicio del presidente ni a los intereses de pagar las deudas de campaña, sino a sacar una empresa adelante. Claro que Roa se tiene que ir, pero se tiene que ir a la cárcel, porque entre otras violó los topes electorales. Y aquí no se nos puede olvidar que este no es un escándalo menor, porque la Constitución del 91 es clara. Cuando se violan los topes electorales de una campaña, se pierde la investidura. Lástima que en este país no podamos tener un Congreso con una comisión de acusaciones que le cuente la verdad al país. Debieran publicar todos los informes de la UIAF para que se sepa de dónde es que vino toda esa plata. Que sorprende mucho que ahora Wilmar Mejía, el mismo que salió en los computadores que encontraron en Anorí de Calarca, lo hayan nombrado, fíjese qué curioso, en la UIAF para tapar todos los movimientos de recursos que van a ocurrir en estas elecciones. Pero volvamos a Ecopetrol, tener un gerente que sepa del sector, un gerente que ayude a jalonar esa empresa. Aquí hay que volver a tener proyectos no solo nacionales sino internacionales y necesitamos un Ecopetrol que le vuelva a dar los beneficios que les corresponden a los accionistas minoritarios, sin abuso de la parte dominante del Estado colombiano, que tiene que ser un socio más, que no licúe las utilidades con deuda. Gracias, como Paloma. Lo vienen haciendo. Doctor Barreras. Aquí hay por lo menos medio país del que no hemos hablado, el país de los más vulnerables, los pobres, los olvidados, los humillados. Ese medio país se refleja en las encuestas, no está aquí, en esta burbuja, que es una burbuja técnica de expertos, pero ese país también decide el futuro de Colombia. Ninguno hasta ahora ha dicho que para gobernar se necesita tener en cuenta ese medio país y no declararle la guerra a ese medio país. Y entonces esos colombianos también tienen que saber, como lo sabemos todos, que Ecopetrol es una fuente de caja, de recursos. Debe ser la que apalanque la transición energética, la energía solar, la energía de viento. Ecopetrol tiene que reactivarse y claro que hay que respetar el gobierno corporativo y claro que tiene que sacarse de ahí las manos sucias de la corrupción. Pero Ecopetrol tiene que convertirse en ecoenergía, tiene que ser una empresa más moderna, tiene que ser la empresa que estimule todas las formas de la diversidad energética que hay en Colombia. Pero no se puede estigmatizar la energía que está enterrada en la tierra. Yo creo que eso hay que transmitírselo bien a los colombianos, porque si se estigmatiza lo que hay debajo de la tierra, el petróleo, el gas, el cobre, el níquel, el molibdeno, los fosfatos, no somos capaces de recuperar la economía del país. Muy amable. Y cierra esta pregunta la doctora Claudia López. Gracias, Juan Roberto. Sin duda, Ecopetrol hay que recuperar. Ricardo Roa debería haberse ido hace rato y tener que responder ante la justicia. Yo tuve la oportunidad de manejar empresas de ese calibre, la empresa Metro de Bogotá, el Grupo de Energía de Bogotá, y manejarlo con un gobierno corporativo serio, riguroso, que creció en valor, que sacó el Metro de Bogotá adelante, que es el orgullo hoy de Colombia. Lo mismo hay que hacer con Ecopetrol. Pero además de un gobierno corporativo, hay que darle norte. A mí me da mucha pena, pero aquí el presidente Duque, por ejemplo, decidió que Ecopetrol, que es la empresa de petróleo y gas, por algo se llama Ecopetrol, que debe hacer rondas, hacer exploración, asociarse para tener la energía barata que he dicho aquí que debemos tener, le colgaron ISA, por ejemplo. Ese no es el negocio central de Ecopetrol. Y el presidente Petro decidió colgarle economía digital e inteligencia artificial. Ese no es el negocio de Ecopetrol. Ecopetrol no puede ser ni una cajita de corrupción ni una cajita de sorpresas. Tiene que volver a ser la gran empresa de petróleo y gas de Colombia y hacerlo bien.
Creo que aparte, en el sector energético, deberíamos volver a pensar que EPM o el Grupo de Energía Bogotá junto con ISA consoliden un gran holding del sector energético de Colombia. Lo saben hacer muy bien, son una multilatina muy exitosa. Si lo especializamos en eso, lo harán muy bien. Y los temas de otras energías renovables seguramente necesitan otro esquema empresarial. Eso es tener un holding público con valor, con cero corrupción y con capacidad de darnos eso que hemos estado discutiendo. Reglas claras, energía barata, cero apagón y tan limpia como se puede. ¿Nos queda una pregunta? Sí, nos queda el tema en el mundo. Casi nada. Casi nada. Casi nada, Juan Roberto, porque pues ante este panorama que vivimos nacional, también se suma el geopolítico, la guerra en Irán. Y lo dijo el Fondo Monetario Internacional hace un par de días, la guerra en Medio Oriente podría hacer que haya menos petróleo disponible y que los precios suban. ¿Qué haría su gobierno para que a Colombia no le falte energía en un escenario como este? Y tal vez quisiera complementarlo con que Colombia está mirando la opción de Venezuela para importar gas, pero eso también tiene otro rollo, que es el tubo que no está funcionando, las licencias que aquí también tiene que ver Estados Unidos y demás. Entonces, ¿qué hacer ante este panorama geopolítico? Arranca la doctora Paloma Valencia. Bueno, no, yo creo que aquí tenemos que ser absolutamente claros en que Colombia tiene que tener las energías que necesite. Hoy, con los Estados Unidos, es muy probable que podamos traer el gas de Venezuela. Hay que arreglar ese oleoducto, ese gasoducto a toda velocidad porque está bastante deteriorado y sin negociaciones turbias como se venían haciendo. Y yo creo que Colombia tiene que saber que es absolutamente claro que nosotros vamos a tener un estrés gigantesco en este tiempo. ¿Y eso qué va a significar? Pues que los colombianos van a tener una enorme dificultad. Son 12 millones de hogares que cocinan con gas y que si va a subir con la guerra de Medio Oriente, vamos a tener que hacer un esfuerzo económico para subsidiarlo. Juan Roberto, uno se encuentra en Colombia, los colombianos más pobres, como decía el senador Roy Barreras, volviendo a la leña. Colombia tiene que subsidiar el gas de pipeta y entregarle estufas a esos campesinos para poder solucionar ese problema. Y necesitamos tener los subsidios de gas y pagar esos subsidios que este gobierno no los paga para que ningún colombiano tenga que volver a la leña. Yo creo que vamos a tener un momento de mucho estrés en el país, pero vamos a hacer el esfuerzo de que podamos pasarlo sin apagarnos y que haya siempre disponibilidad de gas, de gasolina y de todas las energías. Estoy de acuerdo, todas, absolutamente todas, incluyendo los microreactores nucleares que Colombia tiene que seguir incentivando. Doctor Roy Barreras. A ver, pareciera que hemos dicho que Colombia se enfrenta a catástrofes. Yo quiero dar este último mensaje, es cierto, Colombia es un país rico, lleno de gente trabajadora, de oportunidades, lo que hay es que gobernarlo bien, sin paradojas, sin ironías. Están volviendo a la leña, como dice Paloma, pero peor, los industriales ante la falta de gas están volviendo al carbón. Es la cosa más absurda, es decir, es el efecto contrario de lo que se buscaba en la transición energética. La pregunta de ustedes sobre relaciones internacionales permite decir con claridad algo. Quien gobierne Colombia tiene que pensar en el futuro de Colombia y de los colombianos sin ideologías de por medio. Nosotros no elegimos al presidente Noboa del Ecuador, ni al dictador Maduro de Venezuela, que no lo eligió nadie, ni a Trump, ni a Xi Jinping, ni a Putin. Pero tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo. Colombia está en una posición geoestratégica envidiable, en el centro de América Latina, es un hub perfecto, tiene 2 océanos, es capaz de establecer relaciones comerciales, políticas, económicas con todos los países del mundo en un mundo multipolar. No es la ideología la que tiene que cerrar fronteras, como está pasando en Nariño, en Ipiales, como hizo el gobierno del Centro Democrático con Cúcuta en el gobierno pasado, porque perjudica el comercio internacional. No ideologías, sino relaciones internacionales, diplomáticas, serias y profesionales, es lo que debe hacer cualquier gobierno serio. Doctora Claudia López. Yo quiero construir sobre lo que acaba de decir Roy para no repetirlo y compartirles una propuesta que presenté ayer en la Cámara de Comercio Colombo estadounidense. Yo sí creo que tenemos una enorme oportunidad con el retorno de la democracia en Venezuela y que lo primero que tenemos que decirle al presidente Trump, y se lo diré como presidente, es: presidente, tenemos un interés común, no tenemos que ponernos de acuerdo en todo, pero que vuelva la democracia, que se recupere la economía colombo-venezolana. El Plan Colombia-Venezuela 20 años es la mejor oportunidad para ustedes, empresarios de la energía, para los empresarios de la construcción, del comercio. Es el mejor mango bajito para recuperar la economía colombiana, es invertir en recuperar la venezolana. 3 cosas concretas podríamos hacer a 20 años, con reglas de inversión, impuestos, seguridad jurídica comunes en Colombia y Venezuela. Obviamente energía. Claro que hay que recuperar el gasoducto, ponerlo a funcionar con unas reglas claras, porque eso nos va a traer gas barato en el corto plazo, o mediano plazo al menos. Segundo, agroindustria. Eso que nosotros llamamos altillanura existe tanto en Colombia como en Venezuela, porque la geografía económica es la misma. Y tercero, protección de nuestra Amazonía y bioeconomía. Un plan Colombia-Venezuela de inversión público-privada a 20 años con reglas comunes nos puede duplicar el ingreso económico en Colombia y Venezuela. Es nuestra mayor oportunidad de estabilidad democrática, desarrollo económico, justicia energética y social, y creo que es un paso que tenemos que dar desde el 7 de agosto sin dudar. Sobre este ajedrez internacional cierra esta ronda el doctor Sergio Fajardo. Sí, primero voy a utilizar una expresión de la doctora Paloma sobre Roa, que debe ir para la cárcel.
Ojalá que le toque la misma de Ciro Ramírez. ¿O no? Los corruptos hay que ponerlos en la cárcel. Y no hay corruptos buenos o corruptos malos. 2, estrés. Va a haber mucho estrés en Colombia si nosotros no rompemos esta confrontación. La que vemos todos los días, a todas las horas. Hemos visto, si ha habido debates en el Congreso de la República entre la doctora Paloma y el doctor Cepeda, pero son debates que muestran la confrontación que no necesita este país. Y gente valiosa hay, y yo, por ejemplo, creo que Paloma Valencia es una persona muy valiosa, que la quiero, que la respeto, que la admiro, pero lo que quiero decir es, en este esquema, Colombia va a pagar altísimo lo que está enfrente de nosotros. Y voy a completar lo que dijo muy bien Claudia López con respecto a la relación con Venezuela. La relación con Venezuela ahora somos 3. Esta es una relación entre 3. Añado a lo que dijo ella, que es totalmente sensato y tiene todo el sentido participar en esa recuperación de Venezuela. Antes de que rompiéramos las relaciones o se deterioraran las relaciones, había más de 7.000 millones de dólares de intercambio, que era riqueza para nosotros. Pero tenemos que poner 2 condiciones. 1, Colombia tiene que estar por la transición democrática lo más pronto posible. Y 2, nunca se nos olvide esto, que en Venezuela el mundo criminal ha tenido un refugio. Y nosotros no podemos establecer ninguna relación si no se nos garantiza que los criminales que están allá no nos van a volver a hacer el daño que nos han hecho. Y por eso, en este mundo tan extraño en que estamos, somos 3. Y entonces entre los 3 nos vamos a poder entender mucho mejor. En aras de la equidad, claro, en aras de la equidad, 30 segunditos, doctora Paloma, antes del mensaje final para la referencia que hizo Vea, yo tengo el que candidato Fajardo. responder 3 cosas que han dicho aquí. La primera, yo estoy de acuerdo, doctor Sergio, todos los corruptos a la cárcel y no importa el partido. Pero lo segundo, yo sí quiero decirle al senador Roy que usted está mal enterado, el que cerró la frontera fue Maduro, no Duque. La única vez que Duque cerró la frontera fue durante la pandemia, por las razones que se cerraron todas las fronteras en todo el planeta. Pero también quiero decirle, doctora Claudia, no compare a Petro con Uribe, porque el presidente Uribe fue un presidente que le devolvió a los colombianos la seguridad y que lo hizo bien, y que el pueblo colombiano lo quiere. Muy bien. Terminamos. 6.402 razones para no estar de acuerdo. Yo tengo 21.000 jóvenes que han matado en este gobierno. ¿Qué le parece? También. Ese Paloma, y permítanme usar unos segundos para decirles, porque aquí todos apreciamos a Paloma como persona. Pero Paloma, el problema tuyo y el de Iván Cepeda es que tienen que cargar con el bacalao del legado constitutivo. Yo cargo feliz con el presidente Uribe todos los días de mi vida. Muy bien, entonces cargas con lo bueno y cargas con lo malo. Y esa confrontación, y en eso yo quiero estar de acuerdo con Sergio, nos garantiza, lo único que nos garantiza es 4 años perdidos, queridos. Yo creo que la prioridad de este país no es meter, y chiflándonos no es como vamos a solucionar el Colombia. Yo había dicho que las bodegas estaban afuera. Muy calificado para entrar en esa Por pequeñez. favor, señor, ya estamos terminando. La prioridad de este país, queridos amigos, no es meter a Álvaro Uribe a la cárcel. Pero la prioridad de este país tampoco es meter a Petro a la cárcel ni declararlo narcotraficante. La prioridad de este país es superar los odios de ese par de señores a los que este país ya le dio todos los honores. Que se vayan a su casa, que nos dejen progresar, Claudia, que nosotros no la damos a usted, supérelo, que nos dejen tener energía barata, 1 millón de becas de educación superior, un sistema de cuidado para las mujeres, seguridad legítima sin falsos positivos y desarrollo económico con empresarios. Pero es muy divertido que quieren superar no es mucho pedir, pero eso es lo que tenemos que decir. Si nos quedamos en los dolores eternos de los odios de ese par de seres o si avanzamos todos en propósitos comunes. Pero si la decisión es usted, no nosotros. Es la que van a tomar los colombianos el próximo 31 de mayo, porque define sus vidas y su futuro. Doctor Fajardo. Yo creo, para terminar, ustedes tienen aquí la persona. Les queda un que mensaje Colombia final, ¿no? Les necesita. quiero advertir. Entonces arranco con el mensaje final de una vez. Sí, hágale, hágale. Sí, muy bien. Hágale, ¿qué carajo? El mensaje final. Mire, aquí lo tienen sentado con ustedes. Serio, decente, metódico, riguroso, disciplinado, transparente, sabe construir, sabe transformar, no tiene que agredir para lucirse y puede cambiar a esta Colombia. Hemos luchado, nos participamos en política y aquí estoy por pura convicción. Gracias. Doctora Paloma, su mensaje final. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia porque estoy convencida que las mujeres sí podemos gobernar a Colombia. Colombia está lista y nosotras también. Queremos un país seguro, que recupere la seguridad, un país con un sector productivo dinámico, que genere riqueza, que cuide a todos los pequeños empresarios y que saque adelante el 56% de los colombianos que hoy están en la informalidad. Un Estado pequeño, que no cobre tantos impuestos, que se reduzca, que cierre ministerios y entidades, que invierta en la política social para proteger a los viejos, a las madres cabeza de hogar y a nuestros jóvenes. Una infraestructura y un sector privado que dinamicen este país, mejoras en la educación. Todo eso lo podemos hacer
buscando que los colombianos quepamos en este país. Yo no tengo odios contra nadie y me gusta que todos los colombianos sean bienvenidos en esta campaña. Piensen qué pueden hacer por Colombia, ustedes, y súmense a esta campaña por una Colombia más grande, que es la que nos merecemos. Y cierra el doctor Roy Barreras con su mensaje final. Ya quiero dirigirme a los 5 millones de colombianos que a esta hora están indecisos, que aún no están seducidos por los extremos, que pueden cambiar la historia de Colombia, que no quieren irse al extremo ya conocido de los 6.402 falsos positivos, de las masacres, del gobernador asesino Salvador Arana, de la oposición a la reforma agraria, pero que tampoco quieren irse al extremo de la estatización, del miedo, del parálisis de la economía, del sectarismo. Esos 5 millones de colombianos pueden votar masivamente el 31 de mayo por quien quieran, por mí, por cualquiera, en blanco, pero voten masivamente y cambien la historia de Colombia, impidan esa fractura. Todos saben, lo he dicho varias veces en esta conversación, que si gana uno de los extremos, ese gobierno puede ser inviable y perderemos esos 4 años. Pero no se ha elegido presidente en Colombia. Todavía puede elegirse un gobierno que una, que dé garantías a todos, que no odie a nadie y que no tenga jefes, porque un presidente que tiene jefe termina siendo títere del jefe. No sea Claudia machista, López. no sea machista. No, yo no la he de alta mencionado. estatura. Dije que no tenga jefes. Ni siquiera dije jefas. Dije jefes. Que un presidente que no tenga, o una presidenta que no tenga jefes, si usted quiere incluirse en los que tienen jefe. Doctora Claudia López. Juan Roberto, querido, y amigos todos, yo creo que Colombia tiene que decir si quiere seguir atrapada en la vieja historia y los viejos odios, o si los colombianos, que somos la mayoría, los que nunca hemos matado a nadie, ni apoyado a un grupo armado ilegal, ni robado a nadie, que trabajamos duro, madrugamos, pagamos impuestos y queremos que este país funcione y salga adelante, si construimos una nueva historia para Colombia. Una historia donde haya empresarios privados, donde haya apoyo a la pequeña y mediana empresa, donde no se eche para atrás la laboral, la pensional, el salario mínimo, donde se eche para adelante la energía barata, la educación de calidad, recuperar el sistema de salud y los medicamentos, combatir al crimen, no gobernar con corrupción, tener un sistema de cuidado para las mujeres, cosas concretas que le van a mejorar la vida a los colombianos. Esa nueva historia para Colombia la representa esta candidatura, Claudia López y Leonardo Huerta, 2 hijos de familias como la suya, que saben gobernar sin corrupción y echar para adelante. El próximo 31 de mayo, denos su voto de confianza para construir una nueva historia para Colombia. Bueno, señoras y señores candidatos, de verdad gracias por haber asistido a este debate de altura, de argumentos y sobre todo de propuestas para el país que tanto lo necesitamos. Gracias a ustedes. Muy amables.